Imagina tenerlo todo, riqueza, fama y una vida llena de lujos. Ahora imagina renunciar a todo eso para vivir en pobreza total. Esto no es solo una historia, es el legado de San Francisco de Asís. Descubre cómo su fe transformó vidas y dejó una huella imborrable en la humanidad. Francisco de Asís nació en 1182 y murió en 1226. De su relativamente corta vida, pasó menos de 20 años en el ministerio cristiano activo. Sin embargo, en el momento de su muerte, los hermanos de la orden que fundó habían viajado por gran parte de Europa, el área del Mediterráneo y el norte de África, y la orden ya había tenido sus primeros mártires. La historia de la conversión de Francisco es bien conocida, como cuando era un joven de unos 20 años, abandonó la vida de facilidad y comodidad para abrazar la dama pobreza. Las pinturas del Giotto en las paredes de la Basílica de Asís, donde se encuentra el santo enterrado, ilustran gráficamente los incidentes de su vida temprana. Como era típico en los jóvenes de moda de su tiempo, Francisco estaba imbuido del espíritu romántico de la caballería. Participó con entusiasmo en la lucha entre los ciudades-estados combatientes del centro de Italia, y finalmente fue capturado y mantenido como prisionero durante un año en la vecina ciudad de Perugia. Durante este tiempo se enfermó gravemente. Rescatado por su padre, un rico comerciante de telas, volvió a casa a Asís, pero nunca recuperó su salud y buen humor de antes. En 1204, en vísperas de salir una vez más para la batalla, experimentó una visión que le llevó a abandonar sus ambiciones de gloria militar para abrazar una vida de pobreza. Mientras que Francisco estaba rezando ante el crucifijo en la iglesia abandonada cerca de San Damiano, fuera de los muros de Asís, escuchó una voz diciéndole que debía reconstruir mi iglesia. Con su entusiasmo típico tomó esto literalmente, vendió algunos fardos de tela del almacén de su padre y donó las ganancias a la cura. Esta acción impulsiva le llevó a ser desheredado públicamente por su padre, tras lo cual, en un gesto dramático, se despojó de sus vestidos, quedándose desnudo ante el pueblo reunido de Asís, simbolizando su ruptura con el pasado. De ahora en adelante, declaró, diré a mi padre que estás en los cielos, y no mi padre Pietro Bernardone. A partir de entonces, Francisco vivió como un mendigo, poseyendo nada más que una túnica áspera, mendigando o trabajando en tareas menores para comer. Su atención particular era para los parias de la sociedad. Cuando se encontró con un mendigo que sufría de lepra, la enfermedad que inspiraba por encima de todo el horror en las personas respetables de la época, se forzó a vencer su repugnancia natural. Abrazó al hombre y le dio su túnica. Posteriormente, se fue a vivir por algunos meses con una colonia de enfermos de lepra cerca de Gubbio. En 1208, mientras asistía a la misa del día de San Matías, Francisco oyó leer el Evangelio del día. Y de camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar. No lleven en el cinturón oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. Que el trabajador tiene derecho a su sustento. Mateo 10, 7-10. Al instante, Francisco reconoció el llamado de Dios en estas palabras de la Escritura. Era la forma de vida que había estado buscando. Era la forma que iba a seguir, literalmente, en cada detalle, hasta el día de su muerte. Se embarcó a la vez en un ministerio de la predicación y pronto se le unió el primer puñado de sus compañeros. Juntos viajaron a Roma para obtener la aprobación del Papa de una regla simple para la orden embrionaria. La pequeña iglesia de la Porciúncula en Santa María de los Ángeles cerca de Asís, que los hermanos reconstruyeron con sus propias manos, se convirtió en su base, de la que constantemente viajaban para predicar misiones a los alrededores. La orden de frailes menores creció rápidamente y pronto estaba enviando misioneros más allá de Italia a otros países de la zona mediterránea. El mismo Francisco viajó a España, Dalmacia y, más dramáticamente, a Tierra Santa y a Damieta en Egipto, donde tuvo lugar su famoso encuentro con el sultán en 1219, durante la época de la Quinta Cruzada. La primera misión en Inglaterra tuvo lugar en 1224. Durante estos años, Francisco sufría de aumentar los problemas de salud, sobre todo de deterioro de la visión y de las úlceras en las piernas y los pies. Se dice que tal vez era diabético. En 1220 se dio a otra persona la dirección de la orden. Aunque continuó haciendo viajes de predicación en todo el centro de Italia,
sentado en un burro o llevado en una camilla. Su influencia dentro de la orden se mantuvo fuerte, y cuando la regla fue revisada y reescrita en 1221, en este libro llamado la Primera Regla, y de nuevo en 1223, contenía pasajes de exhortación y amonestación que evidentemente fueron originados con el mismo Francisco. Fue en septiembre de 1224 que Francisco recibió los estigmas, mientras hacía un ayuno de 40 días en la ermita del Monte Albernia. A partir de entonces se enfermó más y más, casi ciego e incapaz de caminar sin dolor. Se escribió de él que no podía soportar la luz del sol durante el día o la luz del fuego en la noche. Constantemente se mantenía en la oscuridad dentro de la casa en su celda. Sus ojos le causaban dolor que no podía ni acostarse ni dormir. La leyenda de Perugia. Sin embargo, según la tradición, fue en este tiempo que escribió el Cántico del Sol, con su elogio del hermano Sol y el hermano Fuego. Es el amor de Francisco por la naturaleza personificada en el cántico que ha hecho que sea tan querido por los cristianos modernos en detrimento de otros aspectos de su espiritualidad. Sin embargo, su amor de todas las cosas creadas era simplemente una extensión de su profundo amor del Creador. Su biógrafo, Tomás de Celano, escribió de él unos pocos años después de su muerte. En toda obra del artista alabó al artista. Todo lo que encontró en las cosas lo relacionaba con el Creador. Se regocijó en todas las obras de las manos del Señor y vio detrás de las cosas agradables para la vista la razón que les da su vida y su causa. En las cosas hermosas vio a la misma belleza. Todas las cosas lo trataron bien. El que nos creó es el mejor, ellas le gritaban. A través de sus huellas impresas en las cosas, él siguió al amado en todas partes. Hizo para sí mismo que todas las cosas fueran una escalera por la que iría hasta su trono. Abrazó a todas las cosas con un rapto de inaudita devoción, hablándoles del Señor y amonestándolas que lo alaben. No apagó las luces, lámparas y velas, ya que no quería extinguir su brillo con la mano, porque las consideraba como un símbolo de la luz eterna. Anduvo con respeto sobre las piedras, por causa del que fue llamado la roca. Prohibió a los hermanos cortar todo el árbol cuando cortaban la madera, para que tuviera la posibilidad de echar brotes. Ordenó al jardinero que dejara el borde alrededor del jardín sin cavar, para que en su tiempo apropiado el verdor de la hierba y la belleza de las flores pudieran anunciar el Padre de todas las cosas. Ordenó que la miel y los mejores vinos se dejaran para las abejas, para que no perezcan por necesidad en el frío del invierno. Su delicado estado de salud no impidió a Francisco continuar a visitar ciudades y pueblos de Toscana y Umbría, hasta finales del verano de 1226, cuando, su condición empeorando, fue llevado al palacio del obispo de Asís. A finales de septiembre, cuando se hizo evidente que su muerte era inminente, él insistió en ser descendido por la colina hasta la Porciúncula. En las florecillas de San Francisco hay un relato de este último viaje. Los frailes lo tomaron en sus brazos y lo llevaron en el camino hacia Santa María de los Ángeles, acompañados de una multitud de personas. Cuando llegaron a un hospital que estaba en el camino, San Francisco les preguntó si ya habían llegado tan lejos, ya que como consecuencia de su penitencia extrema y de sus lágrimas anteriores, se veía afectada su vista y no podía ver bien, por lo que cuando se le dijo que estaban en el hospital, dijo a los que le llevaban: «Pónganme en el suelo y vuélvanme hacia Asís». Y de pie en la carretera, con el rostro vuelto hacia la ciudad, la bendijo con muchas bendiciones, diciendo: «Que el Señor te bendiga, ciudad santa, porque por ti muchas almas serán salvadas, y en ti vivirán muchos servidores de Dios, y de ti serán elegidos muchos para el reino de la vida eterna». Y después de haber dicho esas palabras, se hizo llevar hasta Santa María de los Ángeles. Francisco murió el 3 de octubre de 1226. Mientras yacía en espera de la muerte, pidió a los hermanos cantar salmos de alabanza, a los que él mismo se unió en la medida en que era capaz. Pidió que se le leyera el relato de la pasión de Cristo del Evangelio de San Juan. Luego, finalmente, en palabras de Tomás de Celano, cuando muchos hermanos se habían reunido, su alma santísima fue liberada de su cuerpo y recibida en el abismo de la luz, y su cuerpo se durmió en el Señor. Espero que esta maravillosa historia haya tocado tu corazón tanto como el mío. Si te inspiró, no olvides dejar un like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa y ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video.